Bueno, el IPOM de junio tiene un grado de continuidad bastante grande respecto del IPOM de marzo. Es decir, no ha habido cambios significativos en las proyecciones económicas, no ha habido cambios significativos en el diagnóstico sobre la situación de la economía chilena y sus implicancias para la política monetaria. La principal diferencia respecto del IPOM de marzo es que a estas alturas ya hemos completado un recorte de la tasa de interés de 100 puntos base y por lo tanto hemos ido completando el ajuste que era necesario en la política monetaria para poder alcanzar la meta de inflación de 3% en 24 meses y ligado a ello una recuperación gradual en los niveles de actividad que se refleja en los rangos de proyección que hemos incluido tanto para el 2017 como 2018. En ese sentido, las perspectivas para el comportamiento de la actividad siguen siendo de un mayor crecimiento en el segundo semestre y un crecimiento más significativo en el 2018. Ese escenario no ha cambiado significativamente más allá de la necesidad de recortar 25 puntos base en el rango de crecimiento, que es lo que se hace por norma en este informe de política monetaria y de incorporar dentro de las estimaciones los datos más efectivos de lo que fue el efecto de la huelga en la escondida. Entonces, el mensaje que podemos dar respecto de este IPOM es que el Banco Central fue capaz de detectar a tiempo un ajuste en el marco macroeconómico, fue capaz de detectar un cambio en las condiciones económicas que se fueron produciendo durante el año pasado, reaccionó oportunamente y ha ido completando un ajuste significativo de la política monetaria para asegurar su meta institucional. Presidenta, quería preguntarle por el IMASEC, esta mañana. Por ahí usted señalaba, se puede explicar un poquito mejor por qué se nos ajustaba por el efecto calendario, las cifras podrían haber sido mejores. Eso es un poco lo que usted señaló. También preguntarle si deberíamos ver en el corto plazo cifras similares a las del IMASEC de abril. Claro. A ver, en primer lugar, cuando damos un rango de crecimiento entre 1 y 1,75% para este año, partiendo por un primer trimestre que tuvo un crecimiento de 0,1%, obviamente estamos esperando para los próximos meses una aceleración en el ritmo de crecimiento de la actividad. Esa aceleración no va a ser inmediata, se va produciendo gradualmente y dentro de esa gradualidad es posible que haya meses más buenos y meses más malos. Ahora, cuando se dan las cifras mensuales, ocurren muchas oportunidades que la cifra mensual está influida por ciertos factores puntuales y en este caso específicamente de abril tenemos 3 días hábiles menos, uno de los cuales fue un feriado irrenunciable. Por lo tanto, eso se traduce en una menor actividad. Entonces, cuando nos preguntamos, por así decirlo, por la temperatura de la economía en ese mes, esa temperatura no es tan baja como parece indicarlo este crecimiento de 0,1%. Una alternativa para evaluarlo es mirar la cifra desestacionalizada, que tiene un crecimiento de 0,9% en el mes, que es relativamente alta en el último año. Por otra parte, si consideramos cuál podría ser el efecto de esos 3 días hábiles menos, eso es del orden del 1,5%, cuando ese 1,5% se lo sumamos al crecimiento del IMASEC no minero, tenemos algo que empieza a aproximarse a un crecimiento del 2%. Por supuesto, no es un crecimiento acelerado, no es un crecimiento excepcional, es relativamente modesto, pero es algo, como temperatura, es algo más sólido o menos frío que lo que parecería indicar el 0,1%. En la última RPM se dio una minuta que hubo un voto disidente de bajar la tasa. Hay un tema de una lectura ahí de cuánto era o cuándo era el momento preciso para hacerlo, pero ustedes reconocen que los 100 puntos base era algo correcto. No sé si hay un tema ahí con las visiones que hay dentro del Consejo respecto a bajar la tasa o no. Creo que ese mismo consejero decía que él tenía una visión más optimista respecto a la economía, por lo mismo no veía esa necesidad de un recorte más. No sé cómo ven eso. Y otra pregunta en el tema 2018,
¿Es solamente base de comparación de por qué se corrige el rango para arriba o hay algo más? Por ejemplo, ciclo político, que es algo que se menciona harto en otros analistas, no Banco Central. Sí, partiendo por lo último, nosotros no medimos ni pretendemos medir los efectos del ciclo político sobre la actividad. Por otra parte, la principal justificación del ajuste en los rangos de crecimiento tiene que ver con un pequeño ajuste en la base de comparación que da entonces una tasa de crecimiento algo más alta para más o menos el mismo nivel de actividad. Ahora, al interior de esos niveles de actividad hay, por supuesto, algunas cosas que están creciendo más, otras que están creciendo menos. En el caso de la inversión en particular, por ejemplo, lo que tenemos es un comportamiento más débil de la inversión en construcción y otras obras, pero por otro lado un comportamiento más dinámico de la inversión en maquinaria y equipos. Entonces, esos factores se van compensando unos con otros. Respecto del tema de las votaciones en el Consejo, tenemos que pensar que en términos de cómo se generan consensos en la definición de la política monetaria, hay dos escenarios que son relativamente sencillos, por así decirlo. Uno es cuando la economía está creciendo de manera estable, cuando no hay grandes presiones inflacionarias, y entonces va a tender a haber un bastante consenso respecto de cómo se tiene que comportar la política monetaria. Otro escenario distinto es cuando tenemos una crisis y entonces la emergencia, la urgencia de la crisis nos obliga a ponernos de acuerdo muy rápidamente. Lo que hemos tenido en los últimos meses no es, por supuesto, ni una cosa ni la otra. Hemos tenido un ajuste en el escenario macroeconómico que ha significado crecer algo menos, tener menos presiones al aumento de los precios, pero donde ese ajuste ha sido un ajuste relativamente gradual y por lo tanto es necesario, cuando el Banco Central toma sus decisiones mirando hacia adelante, discernir hasta dónde lo que uno va viendo, el indicador de un mes, el indicador del mes siguiente, va ya conformando un escenario distinto. Entonces, en esas circunstancias es natural que haya visiones distintas. Es natural que haya quien es un poco más prudente, quien interpreta de una manera o de otra lo que va ocurriendo con los indicadores. Eso alimenta el debate al interior del Consejo, alimenta el debate, el análisis al interior del banco, y no me cabe duda de que de ese debate o de ese diálogo salen decisiones mejores. Ahora, una vez que salen esas decisiones, son decisiones corporativas, son decisiones institucionales, y que, al igual que lo que ocurre con los informes que acabamos de presentar hoy día, son 100% compartidos por el Consejo en su conjunto. Yo quería preguntarle por lo que se señala en el informe de estabilidad financiera, de este endeudamiento y una leve alza en la morosidad. ¿A qué se debe eso y si es preocupante o no eso? Claro, el aumento de la morosidad que se observa tiene que ver básicamente con los segmentos de crédito de consumo y crédito comercial. Y eso refleja de alguna manera lo que ha ido ocurriendo en una economía que está creciendo relativamente lento. Más aún, que ha reducido su ritmo de crecimiento, que redujo su ritmo de crecimiento a finales del año pasado, comienzos de este año. Entonces, en esa circunstancia, los resultados de las empresas o los márgenes de las empresas tienden a ser más estrechos. En el caso de los hogares, los afecta la evolución del mercado del trabajo. Eso es algo que se va produciendo gradualmente, que no necesariamente se traduce de inmediato en aumentos de la mora, que es una situación más drástica de incumplimiento. Hay atrasos, hay refinanciamiento de las deudas que se va produciendo en los periodos a medida que esta situación se va conformando, pero eventualmente se produce un aumento de la mora. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos meses. El último dato es un poco más positivo, y lo que señala el informe es que llama la atención sobre el hecho de que, sin haber un ciclo económico pronunciado, una extensión
o un bajo crecimiento durante periodos relativamente largos va generando fuerzas que eventualmente se traducen en un empeoramiento de algunos de los indicadores financieros. Entonces, si hoy día tenemos una política monetaria más expansiva, que junto con otros factores deberían ir mejorando la situación económica, entonces probablemente eso permitirá también irle poniendo un límite al crecimiento de la mora, pero la relación entre estas cosas no es muy lineal, entonces podemos ver meses en que los indicadores suben, bajan, ¿no? Pero el fenómeno que está detrás es una trayectoria relativamente lenta de la actividad recientemente, y lo que esperamos para los próximos meses y el próximo año es algo un poco más dinámico. ¿Cómo se calificarían los niveles de mora con lo que ustedes presentaron de preocupante? Los niveles de mora son bajos, ¿no? Son bajos en todas las categorías de crédito, ¿no? Otra cosa es que ha habido un pequeño incremento, ¿no? Pero siempre desde niveles que son bastante bajos. ¿Qué tan importante el tema del aumento de la cuenta propia, digamos, en el mercado laboral, en este aumento, digamos, de la mora? ¿Qué tan relevante puede ser ese factor? A ver, en el caso del comportamiento del crédito en el segmento de consumo, por supuesto uno no se lo puede atribuir a un solo componente del mercado del trabajo. O sea, el mercado del trabajo se ha ajustado por distintos lados. Se ha ajustado el crecimiento de las remuneraciones nominales, que ha ido desacelerándose con el correr del tiempo. Ha habido un pequeño aumento del desempleo. Ha habido una cierta reducción en las jornadas de trabajo, y también ha habido un rebalance entre empleo asalariado y no asalariado. Entonces, yo diría que es ese conjunto de factores el que explica una situación algo más restrictiva en los ingresos de los hogares, que eventualmente se puede traducir en estos incrementos de la mora. ¿Cuál es el supuesto de la tasa de política monetaria con la que están haciendo estas proyecciones? ¿Siempre mantenerla en el nivel que está ahora, o el próximo movimiento es al alza? Se supone el supuesto de trabajo es de una tasa política monetaria que se comporta de manera similar a la que indicaban las expectativas de mercado al momento de cierre del informe. Esas expectativas señalaban una estabilidad en una mantención de la tasa de política monetaria. El sesgo actual que está expresado en la última RPM y de alguna manera se expresa en esta definición es también de una tasa estable en el tiempo para los próximos meses. Presidente, en el IEF al final se habla de una recomendación sobre los servicios mínimos para la banca. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Creo que en una parte decía que hay un riesgo sistémico en caso de que no estuviesen los servicios mínimos necesarios para la banca. No sé si pueda profundizar un poco esa opinión. Claro, el punto que se hace ahí es que la banca es un sector un poco distinto de otros en dos sentidos fundamentales. Uno, que el funcionamiento de la banca descansa o se apoya en la fe pública, y por otro lado que el sistema bancario opera en red. Eso significa que todos los días hay flujos financieros entre los bancos, hay un clearing de operaciones, hay transacciones que realizan las personas directamente de sus cuentas, con tarjeta de crédito. Todo eso opera a través de la infraestructura del sistema financiero. Por lo tanto, si en esa infraestructura y en esas redes hay una pieza que falta, si hay un banco que no opera, ese flujo de pagos corre el riesgo de interrumpirse, y eso tiene un efecto que va mucho más allá de ese banco en particular. Del mismo modo, la importancia de la fe pública significa que las personas tienen que tener disponibles sus fondos, poder hacer sus operaciones financieras con normalidad. Entonces, el punto que se hace en el informe es que, dado que ahora, después de la reforma laboral, es necesario definir servicios mínimos para las negociaciones colectivas, la definición de servicios mínimos en el caso de los bancos tiene que necesariamente tomar en cuenta esas características,
Para eso el procedimiento está establecido en la ley. Si hay diferencias entre empleadores y trabajadores, resuelve la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo puede pedir informes a organismos técnicos que tienen conocimiento del sector.